Hola amigos, bienvenidos una vez más al set de televisión de la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Ángel Muñoz, director de la empresa Marketips Training, quien además es consultor y conferencista internacional. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a la UCIL. Buenas tardes, Ángela. Doctor, para empezar, coméntenos por favor, ¿qué está pasando actualmente en la economía del planeta? ¿Hay alguna crisis económica o de valores, mejor sería decir? Por supuesto, no solo es una crisis económica, sino es una crisis social, una crisis donde hay carencia de principios, de valores éticos, donde el capitalismo salvaje de alguna manera nos está pasando una factura muy cara en un tema de desigualdad social sin precedentes, donde hay estudios recientes que dicen que aproximadamente el 99% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población, en donde los últimos 30 años desde el punto de vista ecológico le hemos causado más daño al planeta de todo lo que pudo haberse causado en toda la historia de la humanidad. Definitivamente estamos en una situación de crisis, pero de crisis que nos está induciendo a un cambio positivo. Ahora, en sus artículos usted menciona el fracaso del capitalismo como sistema. Sin embargo, tenemos entendido que Costa Rica, como país, ha recibido cierto apoyo económico del gobierno de los Estados Unidos para temas de educación. ¿Hasta cierto punto no sería un poco contradictorio manifestar este desacuerdo con el capitalismo? Claro, no pretendemos satanizar el capitalismo. Sabemos que ha tenido sus golpes interesantes en el tema del crecimiento humano y el desarrollo económico de las naciones. En ningún momento desacreditamos ese importante aporte. Lo que sí estamos buscando son formas alternativas de crecer de una manera más sostenible, porque si bien es cierto, nos ha apoyado muchísimo y hemos crecido de una manera interesante, pero también a nivel de sostenibilidad estamos teniendo problemas para mantenernos en el largo plazo con los actuales esquemas en los que nos estamos desarrollando hoy en día. Y ese tema de la sostenibilidad, los problemas que hay, es, digamos, que una constante a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Por supuesto, y a pesar de que en un país como el nuestro, en Costa Rica, se hacen esfuerzos importantes en materia de ecología y de sostenibilidad, pareciera que todavía América Latina no entra en una conciencia total que nos permita frenar ese uso indiscriminado que hemos hecho de los recursos naturales y empezar a encaminarnos hacia nuevas formas de sostenibilidad que nos permitan seguir creciendo, pero sin terminar de desgastar el planeta, que es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, los políticos, los medios de comunicación muchas veces nos dan a entender de que el capitalismo como sistema genera oportunidades de empleo, rentabilidad a las empresas. Sin embargo, ¿usted considera que sería mejor cambiar el modelo económico? Bueno, realmente no es mi criterio propiamente, sino es una tendencia que, como le comentaba, tras cámaras nació en Europa hace algunos años y se ha venido extendiendo por Estados Unidos, por América Latina. No es que la situación esté mal, es que puede estar mejor y que definitivamente tenemos que empezar a cambiar, porque no podemos, el ritmo que llevamos hasta este momento de crecimiento económico no es sostenible. La desigualdad que se está provocando entre las personas que tienen mucho y las personas que no tienen, el impacto social, el impacto ecológico, no podemos mantener este modelo por mucho tiempo. Las crisis que estamos viviendo en este momento, que cada vez se hacen más prolongadas y más seguidas, nos están dando una alerta de que las cosas tienen que cambiar, y eso es lo que promueve precisamente el capitalismo social. Ahora, ¿qué plantea exactamente esta ideología y qué posibilidades hay de implantarla en América Latina? Claro, el capitalismo social toca o toma las áreas funcionales y buenas y que dieron buenos resultados del capitalismo tal y como lo conocemos, y toma las cosas buenas del socialismo y las fusiona. Entonces, para muchos será como combinar agua y aceite, pero bueno, definitivamente si lo que tenemos hasta este momento ya no nos está siendo útil, pues tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa muy interesante es esta, que promueve un nuevo orden social y un nuevo orden económico en el cual se toman en cuenta tres pilares que son fundamentales. Primero, las personas,
¿no? Un claro enfoque en que las personas tengan un desarrollo holístico en todas las actividades que se desarrollen. Segundo, el planeta, que definitivamente el planeta hay que volver los ojos porque estamos llegando a un punto en el cual los daños que estamos provocando son irreversibles si no actuamos ahora. Si no actuábamos hace 10 años, ahora estamos todavía en un punto todavía más crítico. Y lógicamente la rentabilidad, que es el factor crucial del capitalismo y que sigue teniendo vigencia. O sea, no pretendemos crear empresas sin fines de lucro o crear ONGs, ¿no? Vamos a seguir creando lucro, pero ese lucro tiene que ser sostenible, tiene que ser ecoamigable, tiene que ver por la persona, tiene que desarrollar esos aspectos sociales que son fundamentales. Ahora, ¿cómo nace el capitalismo social y qué grupos humanos son los que lo plantean? Sí, el capitalismo social viene dándose desde hace más de 100 años en el planeta. Acá en América Latina el ejemplo más claro de capitalismo social es el cooperativismo, que como usted bien lo sabe, en países como Costa Rica, en diferentes países en México, en Colombia, pues ha marcado hitos históricos importantes en la parte de equidad, ha hecho que las personas tengan acceso a un desarrollo económico sostenible, que sean las dueñas de sus propios negocios, a que trabajen de una manera un poco más equitativa. Pero el verdadero impulso que está recibiendo el capitalismo social lo está recibiendo de jóvenes emprendedores, de personas que están cansadas del desgaste que está sufriendo la economía a manos muchas veces de capitalistas inescrupulosos que de alguna manera buscan el lucro a costa de sus propios congéneres. Estos muchachos, cansados de esta situación, están buscando alternativas, están buscando cambios. Esta generación, la generación X, la generación Y, son personas que vienen con un chip más innovador, con formas sociales de pensar un poco más igualitarias, y son estas personas las que le están dando el empujón que tal vez esta nueva tendencia requería. Ahora, ¿ya se tiene algún registro de algún país que esté implementando económicamente este capitalismo social? Claro. Por ejemplo, en la Unión Europea, alrededor de 14 millones de personas están trabajando directa o indirectamente en emprendedurismo social, ¿no? Que es a lo que lleva el capitalismo. En Estados Unidos, por ejemplo, se están incorporando dentro de los programas de las carreras una clara vocación y tendencia en las temáticas orientadas hacia el emprendimiento social. Hay un interés creciente, inclusive por parte de los consumidores, de fomentar este tipo de prácticas. La revista Business Week hace unos cuantos años reveló un estudio en donde decía que el 75% de los consumidores de productos o servicios podían preferir alguna empresa que tuviera prácticas sociales adecuadas o prácticas ecológicas adecuadas. Entonces, hasta desde el punto de vista del lucro, sería interesante que las empresas paulatinamente empezaran a migrar hacia estas formas de desarrollo sostenible. En la práctica, ¿cómo se aplica esa nueva forma de hacer empresa? Bueno, hay una diferencia crucial entre capitalismo social y los programas de responsabilidad social, por ejemplo. Muchas veces me dicen, bueno, pero es que yo estoy desarrollando capitalismo social porque tengo un plancito de responsabilidad social en donde cada cierto tiempo pinto un aula en una escuela o dono un dinero para comprar una cocina nueva en un asilo de ancianos. Eso está bien, eso está muy bien, pero no es suficiente. O sea, el capitalismo social tiene que nacer desde las estructuras, desde las bases, los cimientos de la empresa. Ahí es donde tiene que empezar el cambio, ahí es donde tiene que gestarse todo eso. Y de ahí se empieza a extender a la forma en que producimos, a cómo producimos, a cuáles son los insumos, dónde estamos consiguiendo las materias primas, cómo estamos tratando nuestro capital humano, porque esto es algo que va de adentro hacia afuera, ¿no? Muchas veces, al menos en Costa Rica, se da que hay empresas que tienen programas de responsabilidad social, pero resulta que dentro, a lo interno de sus empresas, los empleados tienen sus propias problemáticas de índole económico, de adicciones, de un montón de cosas, y las empresas están enfocadas en lo externo y no lo interno. Entonces, a partir de ese cambio en el ADN de la empresa, empieza a gestarse una nueva filosofía que se extiende a las diferentes áreas de la compañía. ¿Qué otras diferencias podríamos encontrar con el capitalismo social y la responsabilidad social?
Básicamente el nivel de profundidad. El programa de responsabilidad social es algo que tal vez, en Costa Rica tenemos una frase que dice, si el que peca y reza empata, ¿no? Entonces, pueden haber empresas que estén teniendo prácticas ecológicamente inaceptables, que estén contaminando un río, que estén haciendo un mal uso de los residuos tóxicos que genera la empresa, pero por otro lado está con un plan de responsabilidad social muy agresivo, donde ayudan a diferentes sectores y colaboran en diferentes actividades en sectores vulnerables. Entonces, ahí no podemos hablar de capitalismo social, porque uno de los pilares fundamentales es precisamente el desarrollar, el dejar un planeta mejor, ¿no? Que yo creo que ese es el legado de todo ser humano, dejar un planeta igual o mejor a como lo encontramos, por lo menos igual, no alterarlo sustanciosamente. Entonces, una de las diferencias cruciales es esa, ¿no? O sea, puede ser que por la parte externa se esté desarrollando un buen programa de responsabilidad, pero internamente se sigan desarrollando prácticas que son incongruentes con los principios del capitalismo social. En ese sentido, ¿cómo ve la situación actual del marketing y qué se debe hacer para migrar hacia el marketing consciente, que es el tipo de marketing con el que usted trabaja, ¿no? Claro. El marketing juega un papel fundamental en todo este proceso de cambio hacia una filosofía de capitalismo social, porque es el área específica que comunica, que desarrolla nuevos productos, que innova, que busca suplir las necesidades del cliente. Y lastimosamente el marketing ha sido una de las áreas en las que más se han cometido errores, ¿no? Se confunde al cliente constantemente, se induce al cliente, a la persona a comprar cosas que tal vez no necesita. Ese tipo de prácticas son las primeras que tienen que erradicarse hacia lo que se llama un marketing consciente, donde va a prevalecer el desarrollo de productos y servicios que efectivamente satisfagan necesidades específicas de sus clientes, donde la comunicación sea transparente, donde sea primero servir y no servirse. Ese tipo de cambios son los que tiene que empezar a experimentar el marketing, por ser la cara precisamente o el canal de comunicación idóneo entre el cliente y la empresa. ¿Y cómo podría hacer, por ejemplo, una empresa, ¿no? Una pequeña empresa, en el Perú hay muchas, que está dedicada a la producción de plástico, ¿no? Ya sean sorbetes, vasos? Bueno, sabemos que el plástico es un producto nocivo para el medio ambiente. En ese caso, ¿cuál sería la solución aplicando el marketing consciente? Claro. Bueno, hay soluciones caras y hay soluciones no tan caras, ¿no? Pero algo hay que hacer, ¿no? El tema de la comunicación, si no se pueden frenar los procesos contaminantes, si no se puede pasar a una tecnología donde se fabriquen artículos plásticos biodegradables, por decir algo. Entonces, en lo que sí puede el marketing empezar a trabajar es en aspectos de comunicación, uso racional de esos artículos, políticas de reciclaje, de reutilización, campañas que promuevan el uso inteligente del plástico, no de forma indiscriminada como se hace actualmente. Hay países en el mundo donde ya se está prohibiendo, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas en los supermercados. En Costa Rica, en los supermercados, en las ferias del agricultor, se da demasiado consumo indiscriminado de bolsas plásticas, y eso acarrea volver otra vez a ese ciclo, ¿no? Entonces, yo creo que si una empresa no puede, si es una empresa pequeña, si su tecnología no le permite migrar a productos ecológicos, lo que sí puede hacer desde el punto de vista de marketing es educar a su consumidor para que haga un uso racional de ese artículo, ¿no? Si vamos a consumir 3 vasos en una actividad, pues bueno, cargue su vaso, trate de no usar 3 o 4 vasos al mismo tiempo, o en un paseo, fomentar ese tipo de cosas, aunado a un plan de políticas de reciclaje donde la misma empresa pueda facilitar la recolección de ese producto una vez usado, ya sea para reutilizarlo o para emplearlo como materia prima en otro tipo de productos. ¿Qué experiencias concretas podría mencionar sobre un caso exitoso de marketing consciente en su país? Claro. El Ángel es una empresa que nació en Costa Rica hace ya varios años.
Es una empresa que promueve prácticas no solo de marketing consciente, sino de capitalismo social también, donde a través de una filosofía se ha venido colaborando con los empleados para que ellos puedan tener acceso a educación, para que puedan tener acceso a vivienda, para que puedan tener acceso a un crecimiento holístico de la persona. Y el Ángel es un caso muy interesante porque hace aproximadamente 8 años la zona en la cual está esta empresa, por cierto, esta empresa le da trabajo casi al 70% de las personas que viven en este pueblito que se llama Cinchona en Costa Rica, pues fue devastada por un terremoto, totalmente devastada, fue uno de los terremotos más fuertes que ha habido en el país. Pero lo más interesante es que al día siguiente de que sucedió el sismo, los trabajadores dejaron a sus familias, ya una vez que supieron que todos estaban bien, dejaron a sus familias y se fueron hacia la empresa y le dijeron al gerente, aquí estamos, venimos a levantar la empresa, venimos a trabajar con usted. El gerente se sintió sumamente motivado porque se dio cuenta que todo en lo que venía trabajando en el tema de capitalismo social se vio reflejado en el momento en que los colaboradores valoraron esa iniciativa de la empresa y quisieron retribuirle a la empresa aparte de eso. Inclusive, esos trabajadores estuvieron dispuestos a trabajar durante 3 meses sin salario, levantando lo que en ese momento eran las ruinas de la empresa. Hoy por hoy esa empresa es una de las más grandes del país en el tema de producción de enlatados y de conservas y todo este tipo de cosas, y los empleados siguen creciendo con esa misma filosofía. Hablando en un sentido más macro, a un nivel nacional, por ejemplo, en el caso del Perú, muchas de las empresas que tienen, digamos, el monopolio de las actividades extractivas como petróleo, minería, digamos que ¿hay forma de lograr que el marketing consciente sea aplicable también a esas empresas grandes? Yo creo que la forma tiene que darse. En algún momento vamos a tener que migrar a esto, y no porque el capital social así lo exija, sino porque quien lo exige es el planeta. O sea, en muy poco tiempo no vamos a tener en qué gastar el dinero que ahora estamos ganando en cantidades industriales. O sea, vamos a tener que empezar a migrar a formas de desarrollo más equitativas y más sostenibles, porque se nos está acabando el planeta en el que estamos viviendo. Entonces, creo que a partir del momento en que los empresarios entren en ese nuevo estado de conciencia y se den cuenta de que no podemos comer dinero, como decía alguien por ahí, en ese momento vamos a tener forzosamente que empezar a desarrollar estrategias que nos permitan crecer de manera sostenible. Ahora, este emprendimiento social podría ser acusado, digamos, por usar ese término, de idealista, soñador, o visto como una utopía, ¿no? ¿Cómo lo ve usted acá a unos 10 o 15 años? Bueno, a juzgar por las estadísticas que se están dando en los últimos años, por el crecimiento, por la forma de pensar de los jóvenes que ahora están precisamente en universidades como USIL, donde se fomenta muchísimo el desarrollo y el emprendedurismo, yo creo que el capitalismo social tiene mucho futuro. Sin embargo, para aquellas personas que piensan que esto es una moda o que es algo pasajero, pues lo que nos queda entonces es volver al capitalismo anterior, que no nos ha funcionado para nada, que nos tiene inmersos en el proceso y en la decadencia en la que estamos actualmente. Entonces, creo que deberíamos de ser optimistas, obviamente tener los pies sobre la tierra. Esto no va a ser de la noche a la mañana, hay un proceso. Hay mucha resistencia, no solo a nivel de personas o empresas, sino a nivel de países inclusive, que no están dispuestos a ceder, pero insisto, vamos a tener que hacerlo porque necesitamos, nos guste o no, migrar hacia un proceso de cambio distinto. Como decía Sócrates, no tenemos que luchar contra lo viejo, sino que más bien tenemos que empezar a construir lo nuevo, que en eso radica realmente el cambio. Ahora, volviendo nuevamente a la realidad peruana, ¿qué podría recomendar usted a los gerentes de estas pequeñas empresas que muchas veces carecen de un plan de marketing, ¿no? Sino que van construyendo sobre la marcha, como se dice, claro, para hacer de su empresa una empresa no
que aplique este marketing consciente? Claro, esto no es una doctrina compleja o difícil de aplicar en pequeños proyectos emprendedores. Yo creo que más bien es ahí donde es más fácil empezar a gestar cambios, porque las pequeñas empresas carecen de estructuras enormes en las cuales sea más difícil poder implementar un proceso. Creo que una de las primeras cosas que un emprendedor debería hacer para migrar hacia una línea de pensamiento en capitalismo social y en marketing consciente, primero es fijarse en lo que está produciendo, ¿no? O sea, ¿qué estoy produciendo? ¿Cómo lo estoy produciendo? ¿Qué procesos estoy utilizando para producirlo? ¿Qué tanto estoy contaminando cuando produzco esto? Después, el tema del producto. ¿Este producto realmente satisface la necesidad de mi cliente? ¿Le estoy generando una verdadera oferta de valor a mi cliente cuando saco ese producto al mercado? ¿O simplemente estoy tratando de que compre algo que no necesita a través de un marketing engañoso? Ese tipo de preguntas son importantes. ¿Cómo está la comunicación con mi cliente? ¿Qué le estoy transmitiendo a mi empresa? ¿Cómo está percibiendo él el servicio que le estoy ofreciendo? Esas son, digamos, algunos puntos básicos por los cuales una empresa debería empezar a replantearse hacia la migración a un modelo un poco más equitativo, independientemente del tamaño, sea hasta una pequeña o sea una mediana empresa. Creo que por ahí es donde tiene que empezar. Yéndonos a un plano más educativo, ¿qué rol considera usted que cumplen las universidades para poder cambiar, ¿no?, esta situación? Bueno, las universidades son el semillero y el caldo de cultivo por excelencia para que nueva línea de pensamiento empiece a gestarse. Y creo que una universidad como la USIL, todavía más, porque estoy sumamente impresionado con los programas que están desarrollando en emprendedurismo. Me llamaba la atención el enfoque que le están dando, que las personas entran acá buscando salir a emprender y no buscando salir a colocarse en una empresa privada o estatal. Hace unos meses se reveló un estudio en Costa Rica donde decía que el 75% de los jóvenes quieren salir de la universidad para engrosar las filas de trabajadores en el Estado. Si acaso algunos en la empresa privada, pero muy pocos quieren emprender. Entonces, en una universidad como esta, donde prácticamente todos los estudiantes quieren emprender, es la plataforma perfecta para empezar a incubar este tipo de ideas en las personas. Bueno, está bien, usted quiere montar su negocio, se está preparando académicamente para hacerlo, pero bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué tan sostenible es su negocio? ¿Qué tanto impacto va a tener en la ecología? ¿Qué valor le va a generar a sus clientes este negocio? Ese tipo de cosas que tienen que ir permeando los jóvenes para que salgan precisamente a crear negocios innovadores, creativos, que realmente aporten, pero que se casen con esta filosofía de apoyo y de crecimiento social y sostenible. Algunas universidades como la USIL tienen en su malla curricular cursos de ética, ¿no? ¿Considera usted que esto es suficiente para generar en los alumnos esta conciencia de sostenibilidad empresarial? ¿O qué más se debería hacer? Bueno, es un buen comienzo, es un buen comienzo. El tema de la crisis en la que estamos no es solo una crisis social, como lo decíamos al principio de la entrevista, sino es una crisis de valores, y más que de valores, de principios. Los principios siempre han estado ahí, dice Stephen Covey, nunca cambian, siempre son los mismos: la honestidad, el respeto, ese tipo de principios se quedan ahí, pero los valores son los que han venido cambiando, sobre todo en los jóvenes y sobre todo en los empresarios. Hitler, por ejemplo, tenía valores, pero no necesariamente esos valores estaban apegados a sus principios. Entonces, creo que un curso de ética pues, puede ayudar bastante, pero sí se necesita reforzar muchísimo más en ese aspecto, ¿no? O sea, hay que crear un cambio de conciencia, y eso no es fácil. No es fácil porque hay un sistema que nos dice cómo tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y existen hábitos también que nos hacen de forma reiterada hacer lo mismo durante mucho tiempo. Frenar ese tipo de conducta que ha venido pasando de generación en generación no es un proceso sencillo, y no siempre pues, un curso universitario aislado puede generar esto. Entonces las universidades tienen la obligación de reforzar un poquito más esta temática, de crear conciencia en la persona, de que se crean empresas con alma, empresas con corazón, que ya vengan desde sus cimientos con esta tendencia
hacia un desarrollo un poco más equitativo. Finalmente, ¿qué le diría a aquellas personas que dicen que el capitalismo social y el marketing consciente son solamente modas pasajeras? Bueno, yo les diría, si no funciona, volvamos a lo de antes. ¿Qué vamos a hacer si lo de antes tampoco funcionó? Entonces, ¿qué nos queda en este momento? Estamos en el fondo del abismo. La única manera de salir de él es hacia arriba, ¿no? Buscando formas alternativas, formas distintas de hacer las cosas, cambiando conciencias, cambiando posiciones erróneas, cosas que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Si quisiéramos pensar que esto es algo transitorio o que es simplemente el boom de la hora, pues nos deja en una posición bastante preocupante, porque ya demostramos a través de muchos años que lo que hemos hecho hasta ahora nos ha funcionado, sí, pero el precio que hemos pagado los seres humanos y el planeta ha sido muy caro. Entonces, eso nos deja ante un único camino, y es empezar a mirar hacia adelante y a buscar formas distintas de hacer las cosas. Muy bien, doctor Muñoz. Bueno, le agradecemos mucho por su presencia el día de hoy aquí en la UCIL. Muchas gracias a usted, un placer. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad aquí en UCIL TV.